todos, bienvenidos a un nuevo programa del taller de radio podcast de la Escuela de Comercio número 1, Distrito Escolar número 4. Hoy continuaremos con el relato de El corazón del autor de Edgar Allan Poe. Y también escucharemos la segunda parte de las encuestas. Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche. Mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte, oí de pronto un leve quejido. Y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima. Aunque me reía en el fondo de mi corazón, comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no hay más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que no movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado. Con qué inmenso cuidado. Hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o el cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudez de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía hacer un reloj envuelto de aquel algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo, aunque aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar
sonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podría escuchar aquel sonido? ¿La hora del viejo había sonado? Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité a la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo hacia el suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado durante varios minutos. El corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó. Por fin delatí. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no se volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que opté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todos, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. ¡Ja, ja! Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la casa. Podía abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer? Hallé a 3 caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Más al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marchara. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido.
pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Y empeoró, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. Maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los cortos y crecían sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando, plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! Claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mí. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus risas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón. No se esperaba a esa confesión. Ahora escucharemos las estrategias de supervivencia de los alumnos frente a una invasión zombie. Si estuvieras en una invasión zombie, ¿cuál sería el lugar en donde te refugiarías y por qué? Yo iría abajo, para acá, y me encerraría en el buffet. Cierro la puerta y pongo una silla así, un mueble re grande así, me como todo lo que haya y después me voy. Mis últimas horas voy a disfrutar comiendo una rica empanada así, crujiente, caliente, y después me salgo para que me maten porque vivir así no se puede. O si los zombies solo atacan hombres, me escondería en el baño de la mujer. Es una buena pregunta. Pues yo diría que tipo en un lugar donde tenga escaleras, y en las escaleras yo pondría como una tabla que los desliza, o sea, van a intentar subir y se van a caer porque la tabla es como lisa. Le podría poner un par de cosas, le pondría clavo o boludeces así. Yo diría que cerca de mi habitación tengo ahí tengo un bidón de 6 litros de agua, porque mi mamá compra agua. Y tengo ahí cargadores, cosas ahí, así que puedo poner desde las escaleras eso. Y me puedo tirar, porque acá hay una cama y acá hay como un hueco, así que me puedo tirar desde el hueco hasta la cama. Esperemos que les haya gustado el programa. Agradecemos a quienes participaron en la encuesta de supervivencia de invasión zombie y los esperamos en el próximo video podcast.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del taller de radio podcast.